Muy buenas, mi nombre es Luis Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería Petróleo en EYES. En esta ocasión le vengo a hablar sobre los métodos de desplazamientos miscibles, específicamente eyección de gas enriquecido. La eyección de gas enriquecido es otro proceso miscible donde el gas natural enriquecido con hidrocarburos de peso molecular intermedio, es decir, del etano al hexano, es inyectado y los hidrocarburos intermedios son transferidos de la fase de gas a la fase líquida dentro del reservorio. En el proceso de gas enriquecido difiere del proceso de inyección de gas a alta presión, principalmente por la forma como los hidrocarburos intermedios son transferidos de una fase a otra. Esta transferencia es del gas al petróleo en el proceso de gas enriquecido y del petróleo al gas en el proceso de alta presión. Ahora bien, para el desplazamiento miscible por gas enriquecido se dice que este proceso es similar al proceso miscible por gas pobre a alta presión, aunque esta vez la transferencia de componentes intermedios del etano al hexano toma lugar del gas de inyección al aceite del yacimiento. Después de sucesivos contactos múltiples, los componentes intermedios son liberados del gas enriquecido y absorbidos por el aceite de yacimiento. La forma de la interfase desaparece y la visibilidad es alcanzada entre la fase de aceite y gas. Seguidamente, la inyección de gas enriquecido tiene las siguientes peculiaridades, donde se dice que puede ser usado para yacimientos con más bajas presiones que la inyección de gas pobre, específicamente de 1500 a 8000 psi o de 105 a 562 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Asimismo, las presiones de inyección requeridas dependen de los componentes del gas enriquecido y del aceite de yacimiento, así como de su temperatura. Seguidamente, para un aceite a una temperatura de yacimiento dada, cambiando la composición del gas enriquecido inyectado, la miscibilidad puede ser alcanzada. Esta es claramente una ventaja comparada con la inyección de gas pobre. Y por último, la heterogeneidad de las arenas, así como la interdigitización viscosa, puede también dispersar el frente miscible, y donde la principal desventaja es el alto costo de la inyección de gas enriquecido. Seguidamente, el tiempo óptimo para el inicio de un proceso de inyección de gas, decimos que para el inicio de este proceso es una función de diferentes variables de los yacimientos, entre los cuales puede citarse los mecanismos de producción y la presión inicial, la presencia y tamaño de acuíferos, así como la capa de gas, las propiedades de los fluidos, la presión de burbuja, entre otros, donde el tiempo óptimo para el inicio de la inyección se relaciona con el proceso que mejor se adapte a un campo determinado. En este sentido, decimos que los yacimientos con bajas permeabilidades probablemente requieran de un proyecto de mantenimiento de presiones inmediato para conservar la productividad de los pozos, donde en un pozo de desplazamiento por gas inmiscible quizás sea conveniente cuando la presión haya declinado para que los costos de compresión sean menores. Y finalmente, los procesos de gas miscibles conviene iniciarlos a elevadas presiones para lograr condiciones más apropiadas. Ahora bien, para los esquemas de inyección decimos que en la práctica la selección del tipo de arreglo depende de la distribución geométrica de los pozos existentes y finalmente de los análisis económicos de los pozos de explotación, los cuales se realizan con modelos analíticos o numéricos de los pozos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el número óptimo de los pozos para desarrollar un yacimiento es proporcional a la cantidad de aceite in situ y a la productividad por pozo individual, razón por la cual los yacimientos de mayor espesor se deben desarrollar con un espaciamiento menor que los delgados. Mientras más adversa sea la razón de movilidad, más pequeña debe ser el espaciamiento para incrementar la eficiencia del barrido. Ahora bien, en yacimientos heterogéneos con grandes contrastes areales de permeabilidad, el pozo interespaciado se justifica si puede drenar un volumen grande de aceite que compense económicamente su costo. Se recomienda orientar los pozos inyectores y productores preferiblemente en la dirección de los canales y ubicar los pozos productores en las regiones de mayor permeabilidad. Seguidamente, en los yacimientos uniformes, la explotación con
espaciado óptimo solo contribuye a acelerar la producción y no aumentar las reservas o la recuperación final. Y en yacimientos inclinados se recomienda inyectar agua en la parte inferior de la estructura y gas en la parte superior. ¿Con qué fin? Con el fin de aprovechar la aceleración gravitacional. Ahora bien, para el desplazamiento de crudo a condiciones inmiscibles, decimos que adicional al mantenimiento de presión, el gas también desplaza el crudo hacia el pozo productor. Dicho desplazamiento puede tener alta eficiencia volumétrica cuando se realiza en yacimientos con alto abusamiento, donde existe un fuerte efecto de segregación gravitacional. Este efecto se debe a que la viscosidad del gas natural es unas 50 veces menor que la del agua. En consecuencia, la relación de movilidad es muy desfavorable en comparación con los proyectos de inyección de agua. Cuando no existe efecto gravitacional debido al bajo abusamiento, la eficiencia volumétrica del gas es sumamente baja. El gas se canaliza rápidamente hacia los pozos productores, produciendo altas relaciones de gas-petróleo, donde cuando el yacimiento no ha sido barrido convenientemente, de manera que la producción cae vertiginosamente cuando aún hay considerables acumulaciones de crudo detrás del frente de invasión de gas. Ahora bien, para el desplazamiento de crudo a condiciones miscibles decimos que el proceso de inyección de gas hidrocarburos enriquecidos, donde se alcanza la miscibilidad mediante múltiples contactos, es decir, la condensación, se dice que este es el caso cuando se utiliza en inyección de gas con alto contenido de intermedio, es decir, de etano a hexano, como dije anteriormente. Para desplazar un crudo de la zona, tiene alta composición de pesados y está en fase líquida. Seguidamente decimos que el gas enriquecido con componentes intermedios entra en contacto con el crudo, donde la reta que une ambos puntos cruza la zona bifásica, de manera que la miscibilidad no es posible al primer contacto. Sin embargo, se produce una compleja transferencia de masa en la zona de contacto y que es descrita de manera simplificada por el diagrama. ¿A qué diagrama me refiero? Podemos ver este diagrama que tenemos aquí, donde tenemos G, gas enriquecido, banco de transición, petróleo original y la fecha que tiene la letra P. Decimos que esto representa un esquema simplificado de este fenómeno, donde se ha logrado un enriquecimiento gradual del crudo original a medida que éste va absorbiendo componentes más livianos del gas inyectado, formando una zona o banco de transición donde se transita desde parcial a total miscibilidad. En este tipo de procesos se supone que al alcanzarse cierto grado de miscibilidad, la eficiencia de desplazamiento es superior a la obtenida en procesos inmiscibles, pero inferior a su equivalente de miscibilidad al primer contacto. Gracias por su atención.